El escritor ha puesto mucho énfasis en el mensaje y vamos a ver Hebreos capítulo 9 y vamos a leer del versículo 23 al versículo 28. Hebreos 9, 23 al 28. Si ya lo tienen, vamos a dar lectura. Un versículo lo voy a leer yo y otro versículo ustedes. Y en el 28 lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Padre bendito, en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor. Que tu palabra pueda penetrar en cada uno de nosotros. Necesitamos tu consejo, necesitamos saber qué es lo que tú quieres, Señor, que nosotros conozcamos, sepamos, que tu Espíritu Santo fluya en cada uno, mi Dios. En el nombre de Jesús se ha quitado todo estorbo, todo lo que está impidiendo en el nombre de Jesús, y que tu palabra fluya con toda libertad en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Se me hizo muy interesante este tema al estudiarlo. Y empezando desde el versículo 23, dice que, hablando acerca de las figuras, de las copias, del lugar santísimo, terrenal. Recordando un poquito de lo que ya hemos visto, el tabernáculo, vamos a imaginarnos, ¿verdad? Pensando que este es el tabernáculo, pensando que de aquí para allá es el lugar santísimo, donde estaba el arca, ¿sí? Y esta parte de aquí para allá, el lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa de la proposición y bueno, todos los utensilios. Y ya afuera estaba el atrio. En el atrio era donde estaba el pueblo. Ahí estaba el pueblo, allá afuera. Y aquí solamente entraba el sumo sacerdote. Entraba una vez al año. Y yo quiero invitarlos a que busquen, por favor, en sus Biblias, Levítico capítulo 16. Y vamos a seguir recordando lo que era el tabernáculo terrenal, lo que había hecho Moisés por orden de Dios. Y este lugar se tenía que ser santificado, ¿sí? Pero empezando por el sumo sacerdote. Veamos versículo 4, 16:4, si ya lo tienen ahí. Dice, hablando de Aarón como sumo sacerdote, dice: se vestirá la túnica santa de lino
y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavarse o lavar su cuerpo con agua. O sea, antes de ofrecer sacrificio, antes de entrar, tenía que lavar su cuerpo, tenía que lavarse y tenía que ponerse las vestiduras, ¿sí?, de sumo sacerdote. Se las tenía que poner, ¿sí? Y después de esto, de la consagración de los hijos de Israel, los machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Él tenía que ofrecer dos animalitos. Uno era para santificarse él, porque él como humano estaba sucio, contaminado de pecado, como todos los humanos. Todos tenemos pecado en nuestra vida. Y él tenía que santificarse, no solamente su cuerpo, las vestiduras, sino también su alma. Y para eso tenía que sacrificar un corderito. Aparte, el otro cordero era para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Pero veamos ahí el versículo 11. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio. Esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo dentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión. Bueno, entonces no solamente era él como sacerdote y su familia, sino que también el lugar donde estaba la presencia de Dios, donde se ofrecía el sacrificio. Ahora miren, del lugar, de lo que ya habíamos dicho, lugar santísimo al lugar santo, había una cortina, ¿sí? Una cortina gruesa de pieles de los animales, ¿sí? Y eso cubría, nadie podía ver cómo estaba aquí adentro, más que el sumo sacerdote, que era el que entraba una vez al año. Y eso era siempre que iba a ofrecer, siempre se tenía que hacer ese ritual, ¿sí? De santificarse él, santificar el lugar y ofrecer sacrificio a Jehová por el perdón de sus pecados. Ahora, regresémonos a Hebreos, a la carta que estamos estudiando. Hebreos capítulo 8. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el santuario celestial. Ya hablamos del santuario terrenal, que era el tabernáculo. 8:5. Si ya tienen ahí Hebreos 8:5, dice así:
los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces era una como réplica lo que había hecho Moisés, algo de lo que era el tabernáculo allá en el cielo. ¿Sí? También vamos a ver capítulo 9, pero versículo 11. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, era especial. Lo que estaba ahí en el cielo, ¿sí?, era diferente a lo que está aquí en la tierra. Y nuestro pasaje nos habla de estas dos cosas. Cristo entró en este santuario después de haber derramado su sangre en la cruz del Calvario. Una vez que Jesús murió, ¿sí?, dice la palabra que Él ascendió al cielo. Él entró al tabernáculo celestial. Y Jesús no entró en el santuario hecho de hombres, como ya lo hemos mencionado en días pasados. Jesús no entró ahí, porque Él no era el sumo sacerdote de parte de los levitas. Los levitas era la tribu que se encargaba de los sacrificios, de las ofrendas, del templo, del tabernáculo, del cuidado del tabernáculo. La tribu de Leví eran los que se dedicaban a eso. Jesús no, Jesús era de la tribu de Judá. ¿Sí? Y como ya vimos que por el orden de Melquisedec, de lo que Dios había dicho, se le hizo a Jesús como sumo sacerdote. Aunque fíjense, cuando Jesús murió en aquella cruz, sucedió algo hermoso, algo bonito. Lo que sucedió fue que el velo que dividía aquí del lugar santo al lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba a abajo, de tal manera que se quitó, podríamos decirlo, el estorbo para entrar a la misma presencia de Dios, que es lo que ahora nosotros gozamos como iglesia. ¿Sí? No necesitamos de nadie para entrar en la presencia de Dios, ¿sí? Porque Jesucristo, cuando murió, ¿sí?, quitó eso, se rasgó el velo, y ahora nosotros por medio de Jesucristo podemos entrar a la misma presencia de Dios. Cuando nosotros cerramos nuestros ojos y nos ponemos a orar y a clamar delante de Dios, empieza una plática con nuestro Dios, ¿sí?, directamente con Él, en donde nosotros estemos, sea en nuestra casa, en la calle, aquí mismo en la casa de oración, en donde nosotros estemos y queramos platicar con Dios, nosotros podemos entrar directamente a su presencia, ¿sí? Y bueno, el escritor de Hebreos hace notar algunas cosas. Una, el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año en el lugar santísimo del santuario terrenal para comparecer ante la presencia de Dios por el pueblo. Él solito se presentaba, ¿sí? Todo el pueblo se quedaba allá afuera. Él iba, como decirlo, a presentar al pueblo, a abogar por el pueblo, a ofrecer sacrificio para que el pueblo fuera perdonado de sus pecados. Pero esto tenía que ser una vez al año. No podía entrar 2 veces, ni 3, solamente una vez. Y eso era para el perdón de sus pecados. Imagínense, cargar con el pecado todo el año y esperar a que el sumo sacerdote entrara para
poner delante de Dios los pecados del pueblo y que Dios los perdonara, aunque corrían un riesgo. Si el sumo sacerdote no se había santificado bien como Dios lo había pedido, el sumo sacerdote caía muerto. Entonces el pueblo se tenía que esperar hasta el otro año a que entrara otro sumo sacerdote para que sus pecados fueran perdonados. Ahora fíjense la bendición que nosotros tenemos, ¿verdad? De momento cometemos algún pecado, algo malo y nos sentimos mal, inmediatamente podemos ir delante de nuestro Dios y decirle: Señor, límpiame, perdóname, cometí este error, caí, perdóname. Y el Señor dice que nos perdona. Ya no tenemos que andar cargando con esa culpa de que hice esto, hice aquello y esto y el otro. No. Pero el pueblo de Israel sí tenía que cargar con su pecado por muchos meses. ¿Sí? Entonces, la otra cosa importante aquí que nos dice el escritor de Hebreos es que Cristo entró en el cielo mismo, en el verdadero santuario. Jesucristo entró allí, entró en el cielo como sumo sacerdote para representarnos ante la presencia de Dios, porque Él nos representa. ¿Sí? Y por Jesucristo nosotros podemos entrar a su misma presencia. ¿Sí? El sumo sacerdote levítico pasaba solo unos pocos momentos, una vez al año, en el lugar santísimo. Solamente eran unos momentos en lo que entraba y ofrecía y estaba allí para ofrecer sacrificio por el pueblo. Eso era una sola vez y solamente un momento. ¿Sí? Y fíjense que Cristo está siempre en la presencia de Dios. Siempre. O sea, no solamente está un ratito, un momento. Él siempre está allí dentro, en la presencia de Dios, abogando por nosotros, para defendernos. ¿Sí? Y quiero que busquen por favor en sus Biblias Romanos 8:34. Le voy a pedir a los hermanos de esta hilera de acá, de esta hilera, por favor, que busquen esta cita y la lean por favor con voz fuerte. Y a la hilera de hasta acá, de este lado, les voy a pedir que busquen Hebreos 7:25. 7:25 y que uno lea, por favor. En estas dos filas de aquí, por favor, busquen Primera Carta de San Juan, capítulo 2, versículo 1. Alguien que lo lea de este lado. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo. Que Él está en el tabernáculo celestial. Y Él está allí, ¿sí? Todo el tiempo haciendo esta gran labor. Y vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8:34, por favor, alguien de aquí. El Entonces, la pregunta es, ¿quién es el que condenará? La respuesta: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Porque como lo sabemos, hermanos, no somos perfectos, no somos perfectos.
De momento, una mala palabra que escuchamos de la persona que nos está hablando, inmediatamente parecemos la lámpara de Aladino, ¿verdad? La lámpara de Aladino, ¿verdad? La frotan y sale el genio. No sale el apellido, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Lo que nos dicen es como respondemos. Y a veces nos enojamos. A veces un mal pensamiento. A veces una crítica destructiva. ¿Verdad? No somos perfectos. Estamos cometiendo pecados. Pero lo bonito, miren, que Cristo está allí a la diestra de Dios, el que está intercediendo por nosotros, el que dice, sí, está bien, sí, cometió eso, pero yo ya morí por él, yo ya morí por eso, ya pagué eso. Y mira, él se está arrepintiendo, está abogando por nosotros. Veamos ahora Hebreos 7:25. Qué bonito, gloria a Dios. Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan, a los que se acercan, ¿sí? Para interceder por ellos, para abogar por ellos. ¿Sí? Ahora veamos primera de Juan 2:1. ¿Sí? O sea, miren, ya el Señor aquí nos dejó esto escrito, de cómo nosotros nos debemos de conducir, de cómo nosotros debemos actuar, de lo que nosotros debemos hacer para no pecar, para vivir en santidad, para estar bien. Pero si alguno hubiere caído en pecado, ¿qué dice? Gloria a Dios por eso, porque tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros. ¿Sí? Ahora, Jesucristo no se ofreció muchas veces, recordando el sumo sacerdote terrenal, o sea, de los levitas, cada año con la sangre, se presentaba con la sangre de un corderito, con sangre que no era suya, ¿sí? Se presentaba cada año, ¿sí? Ya este año ya ofreció sacrificio. Bueno, pues ahora hasta el otro año volvía a ofrecer sacrificio. Otro corderito tenía que ser sacrificado. Al siguiente año, pues otro corderito tenía que ser sacrificado. Pero fíjense, Cristo se ofreció a sí mismo, su propia sangre, una sola vez. Vamos al versículo 26, capítulo 9 de Hebreos. 9:26. Dice así: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esto solamente lo hizo una sola vez. Jesús solamente murió una sola vez en aquella cruz, ¿sí? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dejando su gloria, despojándose a sí mismo para venir aquí, ¿sí? Y como siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todavía Juan, el apóstol San Juan, dijo cuando lo vio a lo lejos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Lo reconoció Juan, ¿sí? Porque ya estaba dicho que Jesús iba a morir en una cruz, iba a ser ofrecido para el perdón de nuestros pecados. Y esto está desde el Antiguo Testamento, desde más de 400 años antes de que Jesús viniera a esta tierra. Ya se había dicho, se había hablado acerca del Mesías, acerca de Jesucristo, que tenía que venir y se tenía que dar a sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Él es sin mancha. ¿Sí? Como ya sabemos, el ritual que el sumo sacerdote hacía, tenía que buscar el cordero más blanquito, de 1 año, perfecto, que no tuviera ningún defecto. Tenía que buscarlo entre todos los corderitos, ¿sí? Veamos capítulo 9, versículo 25 de nuestra carta de Hebreos. Dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Sí? Entonces, solamente una sola vez entraba y era para quitar de en medio el pecado. Voy a pedir a mis hermanos ujieres, por favor, si me traen aquella mesa que está hasta ahí atrás. Por favor, si me la traen aquí adelante. Yo quiero ser como el escritor de Hebreos. Quiero insistir. El escritor de Hebreos fue repetitivo en toda la carta, porque los hermanos se estaban alejando de Dios, estaban abandonando su fe, estaban otra vez en las costumbres antiguas. Y el que escribió Hebreos quiso enfatizar y hablaba de una manera y hablaba de otra, de tal manera que pusieran mucha atención en lo que se está diciendo. Y yo quiero hacerlo también. Algunas veces lo he hecho, ahora lo hice en la EBDB. Sí. Vamos a pensar que este es Jesús, el que murió en aquella cruz. Estos son algún tipo de personas. Este tipo de personas que tienen pecado. Todos tenemos pecado. Y aquí está otro tipo de personas también de pecado. Y aquí está otro tipo de personas que también tienen pecado. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Este mensaje es para todos, grandes y pequeños, ¿sí? Ricos y pobres, hombres y mujeres, para todos, de todas las condiciones. Jóvenes, niños, bebés, ancianos, es para todos, el mensaje es para todos. Dios no hace acepción de personas, no desecha a nadie nace a un lado. Entonces el mensaje es para todos. Entonces Jesús viene con un tipo de personas y vierte su sangre para que se convierta, para que sea salvo, para que sus pecados sean perdonados. ¿Qué pasó?
todo se salió. Son ese tipo de personas a las que les hablamos, a los que les predicamos, pero su mirada está puesta tanto en el trabajo, en el estudio, en la familia, en la fama, en el dinero, en sus ocupaciones. Su mente está tan metida allí que aunque se le da la palabra, aunque se le da el mensaje, todo se vacía, todo se sale. Como comúnmente decimos, nos entra por un lado y nos sale por el otro. No pasó nada, nada pasó, no sucedió nada. Sigue con su pecado, sigue con su maldad. No es perdonado delante de Dios. Otro tipo de personas ni siquiera penetró, ni siquiera entró. Son esos corazones duros. Esos corazones que a los que les hablamos y se les predica la palabra de Dios, ni siquiera penetró, ni siquiera entendió el mensaje, no supo nada. Pero hay otro tipo de corazones en donde Él vierte su sangre. Y hay un cambio. Hay limpieza en su corazón. Son perdonados sus pecados. Llamado para vivir en santidad. Llamado para vivir en Cristo. Porque la palabra dice, Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dijo Jesús. Solamente por Jesús podemos llegar al Padre. No hay otro camino. Lamento decirles, no hay otro. Solamente Jesucristo. Jesucristo es el único que puede perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, cambiarnos, transformarnos a una vida diferente, a una vida mejor de santidad, donde hay un cambio. Porque eso es el arrepentimiento, una transformación de pensamiento. ¿Sí? Un cambio de rumbo, un cambio de vida. En donde se va a estar preocupando por seguir a Jesucristo, por agradar a Dios. Se va a preocupar por conocer más acerca de las Escrituras. ¿Y qué dice Dios para mi vida? ¿Y ahora qué tiene Dios para mí? Que se va a interesar por la palabra. Eso es lo que hizo Jesucristo. Y hay algo que en nuestra lectura, en la cual es feo, lo que dice a continuación, hablando acerca de que el hombre está destinado a morir una sola vez. Una sola vez. Y después de esto, el juicio. No hay otra. Está para el hombre que muera una sola vez. Bueno, pudiéramos decir. Y aquellos que resucitaron, como Lázaro, como la hija de Jairo y como algunos otros, pues sí resucitaron en su mismo cuerpo. Pero tarde o temprano se iban a tener que enfrentar con la muerte otra vez. Y una vez que venga la muerte, después de la muerte, viene el juicio.
Y de allí nadie se puede escapar. Ahora, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de los pecados que cometieron el 24 de septiembre de 1996? ¿Cuántos se acuerdan de los pecados que cometieron en el año 2010? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de lo que hicieron en esos meses, en ese año? Pues yo les diré, yo ni me acuerdo. Pero ¿habrá alguien que sí se acuerde? ¿Hay alguien que sí se acuerda? A él no se le va nada. A él todo lo tiene escrito. Como de momento nosotros decimos, pues yo ya ni me acordaba de eso. Pero Dios sí se acuerda. Y que tarde o temprano nos va a llamar. Lo dice la Escritura, hermanos, yo no lo estoy diciendo de mí misma. Es Dios el que lo dice. ¿Sí? Está para el hombre que muera una sola vez. Después de esto, viene el juicio. Nadie puede escapar de la muerte. Tarde que temprano tendremos que enfrentar. Una vez que venga la muerte, entonces vendrá el juicio. Busquen por favor Eclesiastés 12:14. Y si alguien por favor le da lectura, Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gracias, mi hermana. Dice que Dios va a traer toda obra a juicio, junto con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios lo va a traer. Y entonces dirá Dios, vamos a arreglar cuentas. ¿Cómo pudiéramos salvarnos de eso? ¿Dónde nos pudiéramos esconder para no ser juzgados? ¿Dónde? ¿Tienen algún escondite? No hay. No hay. Nadie se va a escapar. Nadie podrá esconderse. Se tendrá que enfrentar el juicio de Dios, la ira de Dios. Se tendrá que enfrentar. Pero la buena noticia, quiero decirles, que Cristo fue sacrificado, ofrecido una sola vez. Así como para el hombre está dicho morir una sola vez, Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Vamos a Isaías, al profeta Isaías, capítulo 53, versículo 11 y 12. Y se me hace bien interesante lo que dice aquí. Porque esa es nuestra salvación, hermanos, amigos, familia que me escucha. Isaías 53, 11 y 12. Por favor, si alguien lo puede leer.
Dice aquí cosas bien interesantes, bien importantes. Una de ellas es, justificará mi siervo justo a muchos. O sea, con su muerte justificó a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él, Jesús, llevó nuestras iniquidades en aquella cruz y derramó su sangre, su vida, hasta la muerte, habiendo llevado el pecado de muchos. Jesucristo vive. Vio nuestra condición y ofreció una solución para nosotros. Es para nosotros. ¿Sí? Y lo que dice ya al final de este versículo 26, Maranata, Cristo viene. Fíjense que pasaba algo bonito cuando el sumo sacerdote ofrecía holocausto a Jehová por los pecados del pueblo. Todo el pueblo estaba allá afuera, escuchando, calladito, para esperar ver que el sumo sacerdote saliera con vida. Cuando el sumo sacerdote salía, ¿qué creen que hacía todo el pueblo? Había fiesta porque decían, sí, nuestros pecados fueron perdonados. El sacerdote, el sumo sacerdote salió vivo, fuimos perdonados. Pero cuando pasaba el tiempo, los minutos, las horas, y el sumo sacerdote no salía, ¿cómo se pondría el pueblo? Triste, ¿verdad? Vámonos con nuestros pecados. Hoy no nos perdonó el Señor. Tal vez el próximo año sí tengamos perdón de nuestros pecados. Bueno, cuando dice aquí las Sagradas Escrituras que Jesucristo vendrá y habrá gozo, habrá alegría, sucederá como el pueblo de Israel cuando digan, gloria a Dios, Jesucristo vino y fue el que ofreció sacrificio por nosotros. Es real, tengo el perdón de mis pecados. Jesucristo prometió venir para que nos diéramos cuenta que sí pudo hacerlo, que sí nos perdonó, que sí valió haber muerto en aquella cruz. Pero la pregunta, ¿quién de estos soy yo? ¿Soy este? ¿Soy este? ¿O soy este? Hazte la pregunta, ¿quién eres? Porque a lo mejor llevamos escuchando el mensaje más de 10 años, pero sigo con mi pecado. No he sido lavada. O he estado tan entretenida en tantas cosas que de momento, sí, Dios, y vamos a la congregación y levantamos nuestras manos y oramos, y después me olvido. O soy como este. Vivo en santidad, sigo fiel al Señor, sigo creciendo, sigo adelante. ¿Cuál de estos tres? Pero lo que sí debemos de pensar, que Cristo viene pronto.
Si en este momento, fuera el arrebatamiento, ¿quién de nosotros se iría con el Señor? ¿Nos iríamos todos? ¿O solamente serían unos cuantos? ¿Quién se iría? ¿Quién se quedaría? Es para pensarlo. Siempre estamos diciendo que Cristo viene y que puede venir en cualquier momento, pero ¿estamos preparados o no estamos preparados? Ahora fíjense, luchamos con muchas cosas. Recordé una historia de un hombre que tenía un hijo endemoniado. Y este padre de familia trajo a su hijo con los discípulos. No estaba Jesús allí en ese momento, estaban solamente los discípulos y les dijo que pues lo sanaran, lo salvaran. Pero no pudieron hacer nada los discípulos. Cuando llegó Jesús, les dijo: Jesús, ¿puedes sanar a mi hijo? Traje a mi hijo con tus discípulos y no pudieron hacer nada por él. Y dice: ¿y desde cuándo está así? Dice: desde niño. Es atormentado por un demonio. El demonio de momento lo arroja al fuego, lo arroja al agua, quiere matarlo, lo saca, lo mete y es así. Mi hijo es atormentado. Y Jesús le dijo: al que cree, todo lo es posible. Y entonces aquel hombre se quedó pensando, no sé qué tiempo se quedó pensando y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Como que no estaba bien firme, no estaba creyendo, su fe era muy débil. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Que decimos: pues yo no sé si vaya a pasar eso. Yo no sé si la Biblia dice la verdad. Yo no sé si lo que hemos estado escuchando en las predicaciones sea así. O sea, viene la duda, luchamos con eso. De allí que, como les he dicho, estamos como el pueblo de Israel, ¿verdad? 40 años en el desierto, nada más dando de vueltas, pero no entramos al reposo, ¿sí? Del Señor. Entonces, ¿cuántos estamos luchando con la duda de poderle decir al Señor: Señor, ayúdame, quita de mí esta incredulidad, quiero creer lo que tu palabra dice, aferrarse a lo que dice Dios? En otra ocasión hubo una gran discusión. Los sacerdotes, los fariseos, con Jesús, y Jesús también les decía a sus discípulos, no solamente eran los 12, tenía muchos discípulos, y les hablaba acerca de que Él era el pan de vida. Y hubo discusión allí entre ellos. Y como que no aceptaron eso que les decía Jesús, que Él era el pan de vida. Entonces dijeron: no, ya basta con eso. Y empezaron a irse. Muchos de sus discípulos se fueron. Y entonces Jesús se les quedó mirando a los 12 y les dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? Como diciendo: ¿ustedes también me quieren abandonar? Cuando de momento Pedro se levanta y dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú. ¿A dónde? ¿A dónde podemos ir? Solamente tú tienes la verdad. Jesucristo es el único que puede perdonarnos. Hizo un sacrificio, un solo sacrificio,
para librarnos de la condenación eterna, del juicio de Dios. Te invito a que te pongas de pie. No sé cuál sea tu necesidad. No sé con qué estés batallando. No lo sé. Pero tú sí sabes. Tú sí lo sabes. La invitación es para que te acerques a Dios, para que creas en Jesucristo. Los que ya creen, pero se están distrayendo con muchas cosas. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de renovar nuestros votos y decirle al Señor: Señor, perdóname. Me estoy desviando. Perdóname, estoy haciendo caso a tantas cosas. Perdóname. Creo que lo podemos hacer. Hermanos, ¿lo podemos hacer? ¿Sí? Vamos a orar. Abre tu corazón al Señor. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Y Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que enfrentes ese juicio. Él quiere abogar por ti. Él quiere abogar por ti. Él quiere hacerlo. Dales oportunidad. Mi Dios, en el nombre de Jesús, delante de ti venimos, Señor, hasta el trono de tu gracia, por medio de Jesucristo, para pedirte que tú tengas misericordia. ¿Cuántas veces te hemos fallado? Perdónanos. Perdónanos, Señor. Descuidamos nuestra vida en Cristo. Ten misericordia. Ten misericordia, mi Dios. Que podamos poner más atención a lo que hemos estado oyendo acerca de esta carta, de esta epístola a los hebreos. Que pongamos atención, mi Dios. Hoy no sabemos cuándo es el día de nuestra partida ni la forma en que el Señor nos llevará. No lo sabemos. Pero necesitamos estar preparados. Necesitamos estar listos para poder entrar en tu reposo, para poder estar contigo. Ayúdanos, mi Dios. Ten misericordia. Ten misericordia, mi Dios. Perdónanos. Perdónanos, mi Dios. Y yo quiero pedirte, si alguien está dudando, si alguien, mi Dios, está pensando en esto, yo te pido que tú